En lo profundo de la selva de Guyana se erigía un asentamiento que prometía ser un paraíso en la tierra. Johnstown lo llamaban un refugio para aquellos que buscaban escapar de las injusticias del mundo exterior. Pero lo que comenzó como un sueño utópico, pronto se transformó en una pesadilla indescriptible. Jim Jones, el carismático líder del templo del pueblo, había convencido a sus seguidores de que él era su salvador. Con palabras dulces y promesas de un futuro mejor, atrajo a cientos de personas a su enclave en la selva. Pero detrás de su fachada benevolente, se ocultaba un hombre perturbado y paranoico, obsesionado con el control absoluto. Los primeros días en Johnstown fueron de trabajo arduo pero esperanzador. Los colonos construyeron sus hogares, cultivaron la tierra y cantaron himnos de alabanza a su líder. Sin embargo, la atmósfera pronto se tornó opresiva. Jones, temiendo la intervención del gobierno estadounidense, comenzó a imponer reglas cada vez más estrictas. Las sesiones de cuidado se convirtieron en rituales de humillación pública, donde los disidentes eran castigados severamente. La paranoia de Jones creció, alimentada por su adicción a las drogas y su megalomanía. Los altavoces del asentamiento transmitían constantemente sus sermones, llenos de advertencias apocalípticas y amenazas veladas. Nadie podía escapar de su vigilancia, los guardias armados patrullaban día y noche y los informantes estaban en todas partes. Una noche, el ambiente en Johnstown se volvió aún más siniestro. Jones convocó a una reunión de emergencia en el pabellón central. Los colonos, agotados y temerosos, se reunieron bajo la luz tenue de las lámparas de queroseno. Jones, con los ojos inyectados de sangre y la voz temblorosa, les habló de un inminente ataque del gobierno. Les dijo que no había escapatoria, que la única salida era un acto de suicidio revolucionario. El pánico se apoderó de la multitud. Algunos intentaron huir, pero fueron rápidamente detenidos por los guardias. Otros, hipnotizados por las palabras de Jones, comenzaron a preparar el veneno, una mezcla letal de cianuro y jugo de frutas. Las madres, con lágrimas en los ojos, administraron la dosis mortal a sus hijos antes de tomarla a ellas mismas. Los gritos de agonía resonaron en la noche, mezclándose con los cánticos de los fieles que aún creían en la promesa de una vida mejor más allá de la muerte. El horror de Johnstown no terminó con la muerte de sus habitantes. Los cuerpos, esparcidos por el suelo, fueron encontrados días después por las autoridades. La escena era dantesca, hombres, mujeres y niños yacían abrazados en un último intento de consuelo. La selva, que alguna vez había sido un símbolo de esperanza, se convirtió en un testigo mudo de la tragedia. La historia de Johnstown es un recordatorio escalofriante de cómo la manipulación y el fanatismo pueden llevar a la destrucción total. No hay moraleja en esta historia, solo un vacío abismal dejado por la desesperación y el terror. Mientras los ecos de la tragedia de Johnstown aún resonaban en la conciencia colectiva, surgieron relatos de los sobrevivientes que lograron escapar de la masacre. Estas historias, llenas de horror y desesperación, revelaron los detalles más oscuros de la vida bajo el dominio de Jim Jones. Uno de los sobrevivientes, un joven llamado David, recordó cómo había llegado a Johnstown con la esperanza de encontrar una comunidad unida y amorosa. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en una prisión psicológica. Las constantes vigilancias, los castigos brutales y la atmósfera de miedo constante lo llevaron al borde de la locura. David describió cómo, en las noches más oscuras, podía escuchar los sollozos de sus compañeros, susurrando oraciones desesperadas para ser liberados del yugo de Jones. Otro sobreviviente, una mujer llamada Sarah, contó cómo había perdido a toda su familia en la masacre. Su esposo y sus dos hijos pequeños habían sido devotos seguidores de Jones, creyendo ciegamente en sus promesas de salvación. Sarah, sin embargo, siempre había sentido una inquietud en su corazón. La noche del suicidio colectivo, logró esconderse en la selva, observando con horror cómo su familia y amigos sucumbían al veneno. Sus gritos de dolor y desesperación la perseguirían por el resto de su vida.
Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud del control que Jones ejercía sobre sus seguidores. Utilizaba técnicas de manipulación psicológica, aislamiento y abuso para mantenerlos bajo su dominio. Los testimonios de los sobrevivientes pintaron un cuadro de un hombre profundamente perturbado, cuya paranoia y megalomanía lo llevaron a cometer uno de los actos más atroces de la historia moderna. La prensa mundial se hizo eco de la tragedia, y las imágenes de los cuerpos esparcidos por el suelo de Jonestown se convirtieron en un símbolo del horror absoluto. Los periodistas que llegaron al lugar describieron la escena como un infierno en la tierra. El olor a muerte impregnaba el aire, y la visión de los cadáveres, muchos de ellos niños, era insoportable. Los informes detallaron cómo los seguidores de Jones habían sido sometidos a un lavado de cerebro tan intenso que muchos de ellos tomaron el veneno voluntariamente, convencidos de que estaban haciendo un acto de sacrificio noble. A medida que se desentrañaban los detalles de la masacre, surgieron preguntas sobre cómo un hombre había podido ejercer tanto poder sobre tantas personas. Los expertos en psicología y sociología analizaron el fenómeno, tratando de entender las dinámicas de culto y la vulnerabilidad humana. Se habló de la desesperación y la búsqueda de pertenencia que había llevado a tantas personas a seguir a Jones hasta el fin del mundo. Sin embargo, ninguna explicación podía mitigar el horror de lo sucedido. Jonestown se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros del fanatismo y la manipulación. Las historias de los sobrevivientes, llenas de dolor y pérdida, resonaron en la conciencia colectiva, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. La selva de Guyana, que alguna vez había sido un refugio de esperanza, ahora estaba marcada por el recuerdo de la tragedia. Los árboles, testigos silenciosos del horror, se mecían con el viento, susurrando los nombres de aquellos que habían perecido en la oscuridad. Y en el corazón de la selva, el eco de Jonestown continuaba resonando, una advertencia eterna de los peligros del poder absoluto y la ceguera del fanatismo. Con el paso del tiempo, la historia de Jonestown se convirtió en una advertencia sombría sobre los peligros del fanatismo y la manipulación. Sin embargo, para aquellos que sobrevivieron, el dolor y el trauma eran una realidad constante. Muchos de ellos lucharon por reconstruir sus vidas, cargando con el peso de los recuerdos de aquella fatídica noche. Entre los sobrevivientes, algunos encontraron la fuerza para hablar públicamente sobre su experiencia, con la esperanza de evitar que algo similar volviera a suceder. Sus testimonios, llenos de dolor y valentía, sirvieron como un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de cómo la desesperación puede llevar a las personas a seguir a líderes carismáticos hasta su propia destrucción. Las autoridades, por su parte, se enfrentaron a la difícil tarea de identificar a las víctimas y repatriar los cuerpos a sus lugares de origen. La magnitud de la tragedia dejó una marca indeleble en todos los involucrados, desde los investigadores hasta los familiares de las víctimas. La selva de Guyana, que alguna vez había sido un símbolo de esperanza y renovación, ahora era un lugar de luto y desolación. A medida que los años pasaron, Jonestown se convirtió en un símbolo del horror absoluto, un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder y la paranoia se combinan en una mezcla letal. Las historias de los sobrevivientes y las imágenes de la masacre continuaron resonando en la conciencia colectiva, una advertencia eterna sobre los peligros del fanatismo y la manipulación. El legado de Jonestown es uno de dolor y pérdida, pero también de resistencia y valentía. Los sobrevivientes, a pesar de su trauma, encontraron la fuerza para seguir adelante y compartir sus historias con el mundo. Sus testimonios sirven como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la crítica, de la necesidad de cuestionar a aquellos que buscan ejercer un control absoluto sobre los demás. En última instancia, la historia de Jonestown es una advertencia sobre los peligros de la ceguera y la obediencia ciega. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y resistencia. Y aunque la tragedia de Jonestown nunca podrá ser olvidada, su legado puede servir para evitar que algo similar vuelva a suceder. La selva de Guyana, con sus árboles altos y su densa vegetación, sigue siendo un testigo silencioso de la tragedia.
Los ecos de Johnstown continúan resonando en el viento, una advertencia eterna sobre los peligros del poder absoluto y la ceguera del fanatismo. Y mientras el mundo sigue adelante, la memoria de aquellos que perecieron en Johnstown sigue viva, un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de la importancia de la vigilancia y la crítica. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.